Vosotros, zánganos de la fortuna, más os valdría encontrar honra en el trabajo que oro en la pereza. Don Francisco, vuestra lengua corta más que vuestra pluma, pero ni pueden llenar una jarra de buen vino, ni levantar la falda de una joven borracha y libertina. Largad a cosechar vientos y que el inframundo os reciba, malandrines. Don Francisco de Quevedo, visiblemente enojado, salió de la taberna y, sin darse cuenta, colisionó con una joven doncella. Mirad a dónde dirigís vuestros pasos, caballero. Habéis pisoteado mi pie con tal ímpetu que casi lo fracturáis. 1000 perdones, señora. Si me concedéis licencia, desearía resarcir este desafortunado agravio, más, como dijo cierto pícaro de mi conocimiento, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Vuestra fama os precede, don Pablos. Ay, no, don Francisco. No me tengáis por ignorante, aunque mi condición y mi género poco se avengan con las letras. Mi nombre es Leonor, don Francisco de Quevedo. Cielos, mi señora, que una dama de tan gentil ingenio me honre con su estima, me eleva y me abruma. Vuestras palabras serán para mí un tesoro más preciado que el oro. Os guardo, don Francisco, en alta estima, mas el alba se acerca y he de proseguir mi senda. Que la fortuna, que hoy cruzó nuestros caminos, nos colme de dicha y sapiencia. Vuestra merced me silencia, rareza en mi ser, bien lo sabéis. Que vuestro camino brille, cual vuestro ingenio. Buen viento y mar en calma, doña Leonor. Y tras ese azaroso encuentro, ambos retomaron sus caminos bajo el cielo claro e inmenso. Bajo el sol de Madrid, tan esplendoroso como implacable, nació Leonor, flor en la austeridad regalada a los más pobres. Su luz brillaba en el crepúsculo del siglo de oro. Ingeniosa y resuelta, tejía en tapices las gestas del imperio que luego vendía en la Plaza Mayor para su sustento. Siendo una niña, sus padres le fueron arrebatados por la sombra de la peste. Así, la joven Leonor quedó al cuidado de su tía Juana, viuda de escasos medios, en una vivienda modesta rebosante de sacrificio. Bajo la guía de su tía Juana, Leonor descubrió su amor por las letras en antiguos relatos. La temprana pérdida de sus padres por la peste le reveló la fragilidad de la vida, mientras que el palpitar de Madrid le desveló la cruda injusticia y la desigualdad creciente. La corte de Felipe IV, sumida en su deslumbrante esplendor, desoía al pueblo, cada vez más necesitado y cansado, y así rezaba, cual poema, su corta vida. Bajo el cetro de Felipe, el IV, cuya estirpe el orbe abarca, se extiende un imperio donde el sol jamás se marcha. Aún en su ocaso, deslumbra un siglo de oro, donde brota el arte, mas la desdicha es tesoro. En esta era de esplendores y sombras densas, nació Leonor, luz entre penas inmensas, espejo de virtudes en compases de hondo declive. Era oscura la noche, y su corazón latía en un pálpito frenético. Con gran esmero había reunido unos maravedís y le aguardaba una obra de teatro, cuya magnificencia prometía cautivar su alma, Fuente Ovejuna, del insigne Lope de Vega. Arribó al Corral de la Cruz, con su pecho inundado por la emoción, y en un instante reinó el silencio, y en medio de él se escuchó: ¿Qué vecinos son los que vienen? El Corral de la Cruz era un teatro al aire libre. Sus gradas de madera rodeaban el escenario vibrante, un relicario de historias, adornado con telones pintados que sugerían paisajes lejanos y cortes majestuosas. En el centro había un espacio versátil de bastidores rudimentarios. Banderolas y faroles añadían color y luz, creando un ambiente festivo y popular. Leonor, embelesada, sintió resonar la valentía popular. Cada verso avivó su anhelo, una epifanía de la fuerza transformadora del cambio. Al salir del teatro, el umbral del Corral de la Cruz se vio engalanado por la presencia de don Félix Lope de Vega Carpio, agasajado por el elenco. Ahí estaban don Diego Velázquez, cuyo pincel era lengua del alma, don Baltasar Gracián, el gran sabio de Aragón, don Juan de Mariana, el cronista del devenir de España, don Luis de Góngora y Argote, ilustre cordobés, junto a un jovencísimo don Pedro Calderón de la Barca y don Francisco de Quevedo,
a un palmo de su enemigo. Buenas noches, caballeros. Que vuestras plumas nunca cesen de danzar con gracia sobre el pergamino. Espetó la figura imponente. Lucía jubón de terciopelo negro, bordado con oro, calzas a juego, una capa majestuosa y un sombrero emplumado. Escoltado por 5 caballeros armados, el conde duque de Olivares ascendió a un majestuoso carruaje que cortó el aire con un aura de magia indescriptible, hasta fundirse con la oscuridad impasible. Leonor quedó cautivada por el aura omnipotente del conde duque. Su presencia, una amalgama de poder y misterio que dominaba la escena, eclipsaba incluso al más brillante talento cultural. A pesar de los tiempos crepusculares del Imperio español, embriagada por la emoción, Leonor respiró profundamente y tomó el camino hacia la casa de la tía Juana. La casa de su tía Juana, junto a la plaza de Lavapiés, era modesta pero acogedora. Paredes de adobe, techo de tejas rojas y un pequeño huerto floreciente en la parte trasera. Tenía la calidez de un hogar impregnado de recuerdos, donde cada rincón narraba historias de penurias y de afectos. Se tendió en su camastro evocando, feliz, los recuerdos recientes y se entregó al sueño. Al día siguiente, la luz acariciaba suavemente los puestos ornamentados de la Plaza Mayor. Leonor ordenaba sus bordados en la tabla de madera labrada, situada junto al arco ornamentado de la esquina de la plaza, que destacaba por su bella artesanía. Un cortesano con el rostro cubierto se detuvo ante un bordado. El tapiz capturaba el tumulto y la bravura de la batalla de la bahía de Matanzas. La obra era la más preciosa de los bordados que había tejido Leonor. Admirado por tamaña maestría, decidió adquirir la pieza. Excelsa señora, vuestro tapiz, que con tanta destreza habéis tejido, ha capturado mi más sincera admiración. ¿Podría, por ventura, hallar un nuevo hogar entre mis humildes posesiones? Os ofrezco una suma que espero consideréis justa y merecedora de tal obra. ¡Oh, por el cielo! Vuestra merced me honra con tan generosa oferta por mi modesto trabajo, fruto de mis noches en vela. Mas vivimos mientras soñamos, al fin y al cabo. ¿Y acaso no pronunciaría tal frase don Francisco? Don Francisco de Quevedo. Sus mejillas adoptaron el color de la alborada. Aquel desconocido revelaba tener ingenio para reconocer una buena pluma. Vuestra gracia y talento iluminan más que mi poder jamás podría. Adiós, señora. Señor, señor, aguardad un instante, os lo ruego. Tened para vos este poema, y que la fortuna os guíe. El desconocido tomó el poema de Leonor en sus manos y se diluyó entre la muchedumbre como sombra en el crepúsculo. Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, había sabido de Leonor gracias al poema que le había mostrado un fiel cortesano. El conde duque, maravillado, había querido conocerla sin llamar su atención, sin otro ánimo que su devoción por el arte y las letras, que tan solo rivalizaban con su empeño en guiar los destinos de la monarquía hispánica. El conde duque subió al carruaje y desplegó el poema. Bajo el cielo, un imperio donde el sol jamás se pone, tierras vastas, mares hondos, donde España altiva trone, de orillas lejanas a montes que en el cielo se enrosquen, cada rincón, cada piedra, de héroes y sabios hablen. En campos de batalla, nuestra bandera ondea fiera, en las artes y las letras, nuestra alma entera se venera, que aunque el tiempo amenace con sombras que se ciernen, España, eterna y grande, por siempre resplandece y gobierna.